Soy el pastor Iván Torres de la Iglesia Fuente de Agua Viva de Luquillo. Y yo, la pastora Ivonne. Gracias por conectarte con nosotros. Prepara tu corazón para esta palabra que vas a recibir porque va a cambiar tu vida en el nombre de Jesús. ¿Quién vive? Y a su nombre. Y a su nombre. Vamos a darle un aplauso a la presencia de Cristo en esta mañana. Ayúdeme a predicar, aleluya. Ayúdame a predicar en esta hora en el nombre de Jesús. Diga conmigo, es en Cristo. Esa expresión de Pablo aparece más de 100 veces en el Nuevo Testamento. Y siempre hemos querido, ¿verdad?, penetrar en eso. Porque no es en vano, ni en balde, ni por casualidad que Dios trae su palabra y que Dios repite conceptos importantes para guiarnos a nosotros a ese estado original que era cuando fuimos creados a su imagen y semejanza. Yo aquí quisiera comenzar una serie nueva que ha estado en mi corazón por mucho tiempo, porque usted verá y mira muchas veces este concepto de estar en Cristo. ¿Cuántos se acuerdan de aquella refrán que teníamos en Puerto Rico? Tú no estás en nada. Tú no estás en nada. Cuando tú decías que una persona no valía, no estaba cool, no estaba, ¿verdad?, exitosa. Pero tú no estás en nada. ¿A cuántos le dijeron eso? Tú no estás en nada. Y es interesante cómo la gente trata de establecer en lo que usted está, para llevar a cabo tal vez una crítica, llevar a cabo tal vez algo. Y quiero comenzar poniendo en perspectiva lo siguiente. Usted y yo tenemos que hacer que una insubordinación fundante de nuestra victoria ante los atentados del mundo, que solo en Cristo lograremos. Primera de Pedro capítulo 4, verso 1. Dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Que nos armemos del mismo pensamiento, del mismo pensamiento. Y hay un video que quiero poner en un momento dado, después de que le ponga a usted en perspectiva de las cosas que están pasando, de las cosas que están ocurriendo, de los peligros que tenemos nosotros hoy día, de cuáles son las cosas de que Dios nos quiere proteger, para que nosotros no perdamos la esencia de quiénes somos. Somos hijos de... ¿Hijos de quién? Hijos de Dios. Somos lavados en la sangre de Cristo. Tenemos, hermano querido, cosas grandes y buenas, pero lo tenemos en Él. Y en Puerto Rico y en el mundo se ha visto atacado por pandemia, violencia, el problema de las vacunas, todo el asunto este de la violencia que hoy día, como usted está viendo los jóvenes mismos, ¿verdad?, atacándose los unos a los otros. Decíamos con la pastora Liz Millán, ¿verdad?, de que hay un problema almático que impide el crecimiento espiritual y que eso está llevando a esta sociedad a un sitio que no es bueno. ¿Ves? El pueblo cristiano y moralmente correcto se queja, se manifiesta y ejerce de los recursos de cambio social a su disposición, pero no necesariamente tenemos el resultado que queremos. No tenemos muchos resultados y pareciera una historia sacada de una película de horror, una repetición de inquisiciones, de conquistas forzadas, de el refrán que dice, quítate tú para ponerme yo. Allá afuera usted ve gente, quítate tú para ponerme yo. Hay una violencia, yo no sé si usted se ha dado cuenta de eso. Hay algo que se respira dentro del pueblo, donde veía yo un reel de una persona que decía, fui a este lugar y me salieron con una mala crianza, ya no hay una sonrisa, hay problemas de actitud y hay algo que se generaliza, hermano, está pasando algo. ¿Cuántos dicen amén? Y necesitamos auscultar esto. Necesitamos saber qué ocurre, necesitamos lanzarnos a la situación. Cabe pensar entonces, ¿cuál es el camino a seguir para reaccionar ante una amenaza que representa la exposición a estas cosas que vienen por ahí? Estos ataques a la familia, estos ataques ¿verdad?, a la naturaleza, al género, estas cosas que pretenden romper, ¿verdad?, esa manera tranquila de vivir.
quieta y sosegadamente, como dice la palabra de Dios. Cabe pensar qué vamos a hacer. La expectación creada es la que esto puede ser el comienzo del fin de nuestra civilización como la conocemos. Ya que en el corazón de ese ataque del enemigo se encuentra una revolución identitaria. En otras palabras, te quieren cambiar quién tú eres. Ya tú no eres hombre y mujer. Ahora hay una serie de cosas que la gente creó por el camino, que eso supuestamente es lo que tú puedes ser si tú quieres. Y eso se llama una revolución identitaria. Atacan lo que es la persona, porque como no pudieron alcanzar lo que querían, lejos de decir, si tú no puedes con tu enemigo, únete. No, ellos dicen, si tú no puedes con tu enemigo, cambia la identidad del enemigo a la que tú quieres que él tenga para que tú puedas ganarle. Eso es lo que usted pretende. Varón y hembra los creó, pero ellos quieren crear una serie de cosas que atentan con la identidad. Porque una de las cosas más fuertes que tú y yo tenemos es nuestra identidad. Diga conmigo, en Cristo. Es la identidad de quienes somos para Dios. Cuando Jesús fue a ser tentado en el desierto, dice la Biblia que se abrió, siendo bautizado, el cielo. Y una voz decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Lo primero que hizo Dios, antes de permitir que su Hijo fuera a ser, ¿verdad?, tentado en el desierto, fue decir que era su hijo. Fue declarar que era su hijo. Fue proclamar, diga conmigo, proclamar. Proclamar la identidad. Y entonces decir, amado, porque el que tú amas, tú proteges. En quien tengo complacencia. Y al que tú te complaces, tú le provees. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe? Usted puede sentirse inferior en nuestro país al verlo sucumbir por siglos, ¿verdad? Tal vez de coloniaje, de España, Estados Unidos, etcétera. Pero si usted se pone a mirar la historia, hermano querido, usted puede ver que en todos los países han sufrido eso de alguna manera u otra. De alguna forma han sido colonias, han sido atacados, han sido vilipendiados, han sido, ¿verdad?, dañados. Y sin embargo han podido seguir adelante. Porque existen casos donde esas mismas experiencias de guerra a las cuales somos sometidos, y usted y yo sabemos de qué estamos hablando, o invadidos, han servido como un gestor, como una forma un gestor de lo que es una identidad nacional, la cual perdurará si se produce un aguerrido proceso histórico, lo que se le denomina como una insubordinación fundante. Yo no lo quiero confundir en este día. Simplemente a veces tenemos que insubordinarnos de las cosas que no queremos, pero debe ser positivamente. Debe fundar algo bueno. ¿Dónde está la gente en esta mañana que se quiere insubordinar de la pobreza, de la enfermedad, de la violencia, del ataque? Claro que sí, porque nosotros queremos vivir en un mundo de paz, en un mundo de logro, de trascendencia. ¿Cuántos dicen amén? Yo necesito insubordinarme de la pobreza, de la enfermedad. Yo no quiero vivir en un lugar sin paz. Yo no voy a insubordinar de eso. Y hay quien puede decir, pero este pastor es un insubordinado. Sí, hermano querido, me insubordino de la obra del enemigo, de la maldad. Me insubordino de la traición, de todas cosas que no son de Dios, sino que son de la carne. Y tenemos que hacerlo como parte de subir y levantar el reino de Dios. ¿Cuántos dicen amén en esta hora? Usted ve, se puede crear un proceso social, histórico, que produzca las bases de la creación de un ente resiliente. Diga conmigo, resiliente. Oiga, resiliente es una persona que tiene recursos para seguir batallando y seguir venciendo las cosas según lleguen. ¿Cuánto le gustaría eso en su vida? Claro. Porque sabemos usted y yo que es imposible que no nos ofendan. Que en el mundo tendremos aflicción. Y esto hay que darse un proceso. Un proceso que se produzca las bases para para que usted sea una persona resiliente, que pueda producir y resistir los resultados funestos de los ataques, de redefinición identitaria del enemigo. Óigame bien, son fundamentos de afirmación, que forme los fundamentos de afirmación para que usted progrese y trascienda una sociedad. Usted y yo estamos aquí en esta mañana porque queremos, óigame bien, tener
claros y fortalecer los fundamentos de afirmación en nuestra vida. Óigame bien, que se proyecte que se proclame nuestra identidad, que tengamos protección, que tengamos provisión y proyección a un mundo mejor. ¿Cuántos quieren todas esas cosas? Claro que sí. Claro que las queremos, claro, vis a vis lo que nos están diciendo por ahí. No, que tú puedes hacer lo que tú quieres. Entonces los ataques que hay contra la familia, los ataques que hay hoy día, hermano querido, contra la paz. Y yo he venido a decirte que ninguna arma levantada en contra nuestra será prosperada, sino que caerá, porque esa es la herencia de los siervos de Jehová y la salvación viene de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Se trata de que usted y yo tenemos que estar claros. No nos podemos sentar a decir, es que eso está bien. Es que eso no hay problema. Es que mira que sí. ¿Por qué? Porque otro lo dice. Porque supuestamente una turba lo dice. No, aquí tomamos postura. Y la postura que tomamos es la postura que establece Dios en su palabra. ¿Cuántos dicen amén en esa hora? Óyeme bien, en tu casa no tienen que estar las cosas como en todos lugares. Óigame bien, usted y yo tenemos la oportunidad de tener una vida resiliente para poder progresar y para poder tener lo que Dios quiere en su palabra para nosotros. ¿Cuántos le dan un aplauso por lo que viene para su vida en esta mañana en el nombre de Jesús? Usted ve, tenemos que entonces ver cuál es el camino para allá. ¿Cómo yo llego ahí? ¿Cómo yo puedo, verdad, enfrentar mi vida y tener los preceptos correctos y necesarios para yo poder trascender? Diga conmigo, trascender. Esa depresión, esa pobreza, esa enfermedad, esa violencia, esa dejadez, esa depresión, ese olvido que tenemos. Usted y yo tenemos que ser personas fuera de serie, porque le servimos a un Dios fuera de serie. ¿Cuántos dicen amén? La Biblia dice que a Pedro le dijeron cuando estaba, verdad, viendo que a Cristo lo estaban maltratando, este es uno de ellos. Este es uno de ellos. ¿Por qué? Porque hablaba como ellos. Y yo vengo creyendo en esta mañana que tú que nos estás viendo en esta hora, tú eres uno de ellos. ¿Cuántos los reciben? Diga, yo soy uno de ellos. Y como uno de ellos que eres y que somos todos nosotros que queremos, ¿verdad?, para trascender, tenemos que volver al camino. Quiero volver al camino a seguir para reaccionar ante la amenaza que representan ataques aquí mencionados. No hay otra salida que pelear. Óigame bien, yo le tengo que decir en esta hora, no hay otra salida que pelear. Porque cuando el hombre a través de la historia llega a tener la necesidad de insubordinarse sobre algo para fundar algo mejor, hay pelea en el asunto. Por eso es que la Biblia dice que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades y gobernadores de las tinieblas. Levantando y derribando todo argumento que se levanta contra el conocimiento de Dios en Cristo Jesús. Que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Eso lo vimos en la serie Las Armas, ¿verdad que sí? Porque, hermano querido, si usted y yo queremos llegar a fundar algo que valga la pena, la cuestión es entonces saber cómo hacer nuestra estrategia de lucha que tenga como resultado ser considerado por el testimonio futuro como una insubordinación fundante. En otras palabras, que este hombre se insubordinó sobre lo que estaba pasando y hizo esto y fue de bendición, fue de poder, fue de gloria para Dios. ¿Cuántos lo creen en esta hora? Tenemos que tener una estrategia. No podemos quedarnos como estamos. No podemos decir, es que así son las cosas. Es que no hay problema. No, sí hay problema. Sí hay momentos donde tenemos que abrazar la dificultad. Tenemos que abrazar la pelea. Tenemos que el conflicto. Porque siendo Cristo quien era, también abrazó el conflicto y lo llevó a la cruz del Calvario. Y Dios nos ha venido dando mensajes basados en su palabra, los cuales sirven de guía a los protocolos que se debe seguir como patrón o estrategia hacia esa dirección. Y eso está establecido en su palabra. Su palabra es viva y eficaz, es más cortante que toda espada de dos filos. Tu palabra es mi consuelo y mi aflicción, porque su dicho me ha vivificado. Lámpara es a nuestros pies su palabra y lumbrera es a nuestro camino. ¿Cuántos lo creen en esta hora? Y hay algo que fue establecido
por Dios. ¿Sabe? En el tiempo de Jesús existía una sociedad cuya realidad corresponde a la sociedad de ataque físico y cultural e identitario que prevalece hoy también. En aquel tiempo ellos eran gobernados por los romanos. Había también un cuasi gobierno de los judíos. Aquella gente se atentaba contra su identidad. Aquella gente los mandaban a matar. Aquella gente tenían problemas. Aquella gente, hermano querido, era una sociedad atacada también. Aquella gente, imagínense usted, los discípulos cuando Cristo murió se fueron todos asustados a un aposento alto a orar. Porque ellos vivían en una sociedad difícil de problemas. Y hoy pudiéramos nosotros pensar que más o menos estamos pasando por ese proceso. Usted ve, ante esta situación, y porque escúcheme bien lo que le voy a decir en esta hora. A usted y a mí nos crearon como imagen y semejanza de Dios. Y cuando crearon a Adán, Adán era un tremendo hombre. Y Eva, ellas eran tremendas creaciones, ellos andaban con Dios, no les faltaba nada, ellos no tenían problemas, ellos estaban, como diríamos en el barrio Limón de Yabucoa, en las papas. Estaban con no se enfermaban, ellos no tenían escasez. Mire, hermano querido, no tenían ni que comprar ropa porque a ellos no les daba vergüenza. Ellos vivían, ¿verdad?, en un estado maravilloso, pero cayeron por el pecado, por desobedecer. Por hacerle caso a uno que trató de tomar el lugar de Dios, que eso es lo que nosotros vemos en ese relato del Edén. Oiga bien, y caímos de lo que éramos. Caímos de lo que éramos. Y tan pronto pasó eso, el Padre que tú y yo le creemos a nuestro Dios preparó un plan de salvación para restaurarnos a nosotros a ese nivel original. A ese nivel original. Hemos visto que Puerto Rico y el mundo enfrentan esta pandemia. La sociedad redefine la identidad. ¿Cómo reacciono? ¿Cómo reacciono? Dios reaccionó haciendo un plan de salvación. Jesús mismo creó la insubordinación más grande, no con ejércitos, sino con el camino del Cordero, fundando un reino eterno. Dios dijo, yo no voy a permitir que mi iglesia se quede igual. Yo no voy a permitir que el hombre que es mi creación se quede igual. Yo los amo tanto que voy a hacer un plan de salvación y que voy entonces a darle la estrategia para que ellos puedan enfrentar todas estas cosas y puedan volver a ese estado de potencia que Dios nos creó. Y por eso Dios envió a su Hijo al mundo a rescatar lo que se había perdido, a evitar que lo anteriormente fundado por Él se pierda a base de crear esa insubordinación fundante basada en la fe de Él y su palabra. Oiga bien, qué interesante que Jesús como enviado pudo haber escogido activar en la tierra a los ángeles, arcángeles, serafines y querubines y lo hubieran bajado de la cruz y lo hubieran matado a aquella gente. Ya había pasado con Moisés. Cuando aquella gente se empezó en Éxodo a quejar de Dios, Dios le dijo, mira, déjame matarlos a todos, que yo te doy un pueblo nuevo. Pero aquel Moisés le dijo, no, ¿qué va a decir el mundo si tú haces eso? Sino que él prefirió hacer lo que hizo y orar al Dios del cielo. Jesús, lejos de utilizar ese poder que le había sido dado por Dios, siguió el camino del Cordero para realizar la mayor obra de toda la historia del mundo. Y los pasos seguidos por él, hermano querido, por el insubordinado a lo corrupto del ser humano, fundaron un reino donde los participantes de este eran afirmados con una proclamación de identidad, protección y provisión. Yo quería dar esa entrada porque yo quiero que ustedes y yo nos demos cuenta de lo importante que es esta frase en Cristo, porque estamos aquí ante una situación difícil. Situación que usted está viendo todos los días ocurriendo y que nosotros tenemos que tener agentes
óigame bien, agentes de cambio en la tierra. Tenemos que poder traer la gloria de Dios aquí a la tierra. No nos podemos quedar callados, tenemos que funcionar dentro de lo que Dios quiere que funcionemos. Y Jesús mismo creó un movimiento. No con ejércitos, sino con el camino del Cordero, fundando el reino eterno. El reto de hoy no es unirnos al sistema, no es aceptar que todo está bien, no es aceptar que pues aquel cree esto y otro lo cree lo otro, y mira, yo no tengo postura, como muchas veces se hace. Simplemente decimos, pues, como tú estás, como Dios quiere. No. Y si tú vas a estar como Dios quiere, entonces tienes que estar como está en su palabra. Me ocupa mucho esto, hermano querido, porque vemos a veces, inclusive el pueblo de Dios, que no reacciona como debería reaccionar, sino que esperamos todos, que sea todo a través de nuestro mollero, de nuestras capacidades. Y quiero poner un pequeño video en esta mañana para que usted vea una conversación que hubo entre hombres de Dios, donde están hablando de cuánta relevancia tiene el concepto de traer a Cristo como el centro de nuestras posibilidades para llevar a cabo esa victoria que Dios quiere para nosotros. Y antes de ponerlo, hermano, yo he traído esto porque existe una circunstancia que resolver, existe unos procesos que tenemos que vivir, existe algo que tenemos que enfrentar y existe una pelea que tenemos que poder dar, pero tenemos que darla por el reino de Dios. Vamos a poner el video un momento. Y es interesante la conversación que tienen estos hombres de Dios. Y ahí él dijo que el 5% de los matrimonios, ya esa estadística se puede ajustar hace tiempo. Es más del 60% de los matrimonios que se divorcian, que se separan. Pero es interesante que ellos estén hablando de eso. Es interesante que estén diciendo, ¿verdad? ¿Quién debe estar en el centro de la conversación? ¿Quién debe estar? ¿Por qué las personas debemos entender la importancia de Cristo? La frase de en Cristo. Óigame bien, Pablo la usa 63 veces en el Nuevo Testamento y la palabra en el Señor, la frase en el Señor, lo usa 45 veces, 108 veces diferentes. Se habla en el Nuevo Testamento de la importancia de estar en Cristo. Le pregunto a usted, ¿será importante? ¿Será importante nosotros entender por qué este hombre de Dios, que básicamente escribió casi todo el Nuevo Testamento, establece la importancia de estar en Cristo? Y mi pregunta es, ¿estamos en Cristo? ¿Estamos en Cristo? ¿Estamos en el Señor? ¿Tenemos nosotros los resultados necesarios para poder decir quieta y reposadamente estoy en el Señor? Y que por lo tanto puedo caminar por ese camino con la seguridad de que vamos a tener la victoria. Oiga bien, existe tal cosa como la doctrina de la autoflagelación. ¿Y qué es eso? Esa es la doctrina donde muchos creen que sacrificios humanos obligan a Dios a bendecir. No, porque si yo hago tantas cosas en la iglesia. No, porque si yo manejo las cámaras o manejo los sonidos tanto tiempo. No, porque si yo vengo aquí y atiendo a los ingenieros para que entonces vengan y hagan esta obra. No, porque si yo me flagelo literalmente, hermano querido. Hay gente que se flagela literalmente.
Y pretendemos obligar a Dios con esas cosas. ¿Cuántos saben de lo que estamos hablando en esta mañana? Pretendemos, no, porque si yo ayuno tanto, entonces Él va a hacer esto. Entonces nos tratamos de poner en una condición como si pudiéramos obligar a Dios a hacer algo. Y eso es lo que se llama, óigame bien, la religión de la autoflagelación. Muchos creen que sacrificios humanos obligan a Dios a bendecir. Pero la Biblia dice en el libro de Romanos capítulo 3 verso 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús. Oiga bien, solo Cristo es nuestra expiación. Y nosotros debemos entender, hermano querido, ese concepto. Usted y yo no tenemos la fuerza necesaria ni la habilidad para poder trascender de lo que somos a lo que éramos antes creados a imagen y semejanza de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Porque en esperanza somos salvos, mas la esperanza que ve no es esperanza porque lo que alguno vea hay que esperarlo. Oiga bien, Jesús rompió las cadenas del pecado y abrió la vuelta al regreso del Edén. Porque hacía falta una obra redentora para que nosotros pudiéramos volver a ese estado donde Dios quería que estuviéramos y sigue queriendo que estemos. Hace falta una obra redentora. Hacía falta una obra que levantara a aquella gente que había desobedecido para poder llevarlos al lugar donde estaban. Y esa obra redentora solamente la podía hacer Dios. Porque la obra adecuada para el pecado de expiación por el pecado no puede ser obra de manos humanas. No puede ser obra de manos humanas. Tiene que ser alguien más grande. Alguien más grande que lo lleve a cabo. Aquel hombre, aquella mujer habían caído. Habían caído y, óyeme bien, habían caído frente a Dios y tenían que ser levantados porque Dios así lo quería. Pero era Él el que podía hacerlo. Habían caído. Ya desobedecieron. Entró el pecado. Entró el pecado y si entró el pecado por un hombre tenía que salir. Y aquí tenemos a Dios. Tengo que levantar la esencia de este hombre. Tengo que levantar la esencia de esta mujer. Quiero levantarla, quiero bendecirla, quiero llevarla a cabo. Porque escúchame bien, Dios te quiere levantar a ti y a tu vida a lo mejor que puedes ser. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero hacía falta. ¿Cómo voy a levantar a alguien sin adoptar la propia forma de lo caído? ¿Cómo tú vas a levantar a alguien sin adoptar la propia forma de lo caído? En otras palabras, es como cuando tú tienes un niño y tú sabes que ese niño tiene que aprender algo para su bien. Y tú sabes que si tú se lo das todo y se lo haces todo, ese niño nunca va a aprender. Sino que tú lo tienes que dejar procesar en el camino, decirle esto es así y a veces dejarlo que cometa errores y que entonces para que no se convierta algo en el niño que tú levantaste, sino que el niño que se levantó porque su padre lo guió. Si Dios hacía todo el esfuerzo del levante, el resultado era lo que Dios levantó, lo cual no cambiaría la esencia de lo caído. Solo al levantarse por sí solo ocurre la metamorfosis de la esencia de algo. Yo no quiero confundirle a usted en esta mañana. Pero estamos hablando, hermano querido, de metamorfosis. Estamos hablando de un cocuyo, ¿verdad? Un gusano de mariposa que luego se convierte en mariposa. Estamos hablando de que Dios dijo, yo quiero que Él se salve, pero yo no puedo salvarlo a Él directamente. Tiene que haber un cambio en esa esencia a través de la obediencia a mí, vis a vis la desobediencia que había habido. Y cuando eso pasa, es que vemos nosotros, hermano querido, la obra redentora de nuestro Señor. Porque Dios, como Cristo, lo hizo rompiendo la atadura del pecado y mostrando así que como hombre se podía, dándole al hombre la puerta de retorno a la esencia, creada originalmente cuando el hombre acepta por fe que solo lo puede restituir o salvar, abrazar la obra que Dios hizo encarnado en la persona de Cristo. Y usted y yo tenemos que entender, hermano querido, que dependemos de Cristo.
que dependemos de su obra, que dependemos de eso, que no es con espada ni con ejército, sino con tu Santo Espíritu. Y a veces en nuestro ser, en nuestra manera de ser, con nuestras emociones, pensamos que lo podemos hacer con nuestro propio mollero. Pensamos, hermano querido, que lo podemos hacer así, pero sin embargo, Dios nos está dando una indicación de cómo tiene que ser. Fíjense usted qué interesante. Mientras estábamos hablando hace poco sobre, ¿verdad? El miércoles pasado que hablábamos de las tormentas. Hubo una tormenta que fue la tormenta donde estaba Pablo en Hechos capítulo 27. Y en esa tormenta Dios lo salvó para que fuera a Roma. ¿Y qué fue lo que pasó en Roma? Ponte la diapositiva que tiene la escritura de Romanos 3. Le voy a decir qué pasó. En Roma fue que Pablo trajo los mensajes de en Cristo. De lo que tú y yo somos en Cristo. En Roma fue cuando él trajo esos mensajes, y qué importante es ese mensaje, que Dios le salvó la vida a Pablo para que él pudiera ir a Roma y para que él pudiera hablar de lo que es estar en Cristo. Ahora, recuérdense que Roma era un lugar sumamente importante, había mucha sabiduría, ¿verdad?, de los sabios de allí, etcétera, etcétera. Y allí está Pablo diciéndole, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. En otras palabras, todos hemos pecado y no unos sí y otros no. Y lo que todos hemos pecado, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, a fin de que sea en él justo y el que lo justifica, al que es de la fe en Cristo Jesús. En otras palabras, observando esto, ¿por qué razón Dios va a salvar a un hombre si no es por una razón importante? Lo salvó porque él tenía enviado. Él le dijo a Pablo: tienes que ir a Roma a predicar. Y te voy a dar no solamente tu vida, sino la vida que están con todos los que están contigo, para que tú vayas a predicar en esa palabra. ¿Sabe? Allí llegó este hombre y llegó a predicar esa palabra y llegó a establecer eso que dice ahí. Y vamos a seguir hablando de esto porque es mucho lo que tenemos que decir en Cristo. Pero yo tengo que saber, creer y entender y funcionar bajo la máxima de que es en Cristo, es a través de lo que Él hizo, que yo puedo tener una victoria. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Dios tomó forma humana en Jesús para vencer en la misma condición caída. Él rompió las cadenas del pecado, abrió la puerta de regreso al Edén. Por eso Pablo decía: Cristo en mí la esperanza de gloria. Cristo en mí la esperanza de gloria. Oiga, y yo pienso que estas cosas hay que vivirlas. Yo pienso que podemos decir las cosas repetidamente, pero no es hasta que eso se hace rema en la vida del hombre. Eso no es hasta que usted y yo entendemos. Óigame bien, que Pablo, era un hombre que era muy sabio en cuanto a ¿verdad?, sabiduría humana. Había crecido a los pies de Gamaliel, era fariseo de fariseos, él entendía, pero él había tenido un cambio en su vida que le había hecho entender que solamente en Cristo podía él llegar a ese otro lugar. ¿Sabe? La obra redentora es triple. Primero, tiene que haber perdón, porque a través de su sangre nos limpia. Segundo, tiene que haber justificación, porque nos pone en una posición correcta con Dios. Tiene que haber liberación, porque nos promete la victoria final sobre el pecado. Eso es lo que nosotros hemos venido hablando hace tiempo y que está establecido, es el hilo escarlata de la redención. Pero no se trata de lo que yo pueda hacer como sociedad.
No se trata de lo que yo puedo hacer como hombre. Se trata de lo que yo puedo hacer en Cristo y a través de Cristo y la obra de Cristo. Óigame bien, porque como decíamos con la doctora Liz Millán, mire, hermano querido, usted en Puerto Rico hay un psiquiatra por cada 2,000 personas y simplemente no se puede tener acceso a unas técnicas, ¿verdad?, para poder tener la sanidad, pero usted puede tener acceso a la palabra de Dios, a la gracia de Dios. En todo momento usted puede tener acceso para sanar su familia, para sanarse usted, para caminar adelante, Óyeme bien, tal vez no te va a ver el médico, no te va a ver el psicólogo, no te va a ver aquel que tú quieres que te vea, pero siempre serás visto por Cristo, siempre serás visto por el Cristo de la gloria, porque Dios lo dio en la cruz del Calvario. Y yo he venido a decirte en esta mañana, hermano querido, si tú quieres fundar algo, tú y yo nos tenemos que insubordinar, hermano querido, porque vamos con Cristo, o porque yo voy por Cristo, porque yo decido por Cristo es mi ser, porque Cristo es mi modelo, porque Cristo es el que está ahora mismo a la derecha del Padre intercediendo. Óyeme bien, los países bien dados, bien golpeados, las sociedades bien golpeadas podrán estar bien golpeadas, pero existe la posibilidad de en medio de eso levantarnos en victoria, levantarnos en poder, levantarnos en la gloria, porque se lo hemos dado a ese Cristo de la gloria como mi intercesor, como mi abogado. No tenemos lucha contra sangre ni carne. No tenemos lucha, óigame bien, tenemos lucha contra principados y potestades. Las armas de mi milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Pero Él decidió venir y encarnarse. Porque para poder salvar mi esencia que estaba tirada, que estaba rescatada, que tal vez todavía de alguna forma necesitamos, y claro que sí, necesitamos mejorar. Óyeme bien, esa esencia, eso que te mueve, tiene que ser cambiado. Y óyeme bien, Él vino a la cruz del Calvario y no tuvo ser Dios como cosa que aferrarse para morir por ti y por mí en la cruz del Calvario, para que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Óyeme bien, fue probado en todo, pero sin pecado. Estamos hablando de uno que es nuestro sumo sacerdote, que se puede compadecer de nuestra debilidad, se compadece de nuestra debilidad. ¿Cuántos lo creen en esta hora? Ese fue el mensaje que Pablo fue a llevarle a los romanos, a la meca de las grandes cosas en ese tiempo. Le fue a llevar ese mensaje. Óigame bien, como decimos en nuestro pueblo, Pablo fue a bailar trompo en casa del trompo, hermano querido. En otras palabras, yo llego aquí a decirte que vengo, como le dijo a David a Goliat, tú vienes contra mí con lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre poderoso de Jesús. Yo estoy predicando mejor que eso, hermano. Usted, denle un aplauso a Dios del cielo en esta hora. Poder decir que uno se sale del montón, aún siendo un empresario exitoso, porque Dios hace la diferencia. Poder decir que hemos podido vivir una vida plena, porque Dios hizo la diferencia. Poder decir que me involucro y voy hacia adelante porque es el Cristo de la gloria el que me mueve. Cristo en mí la esperanza de gloria. Cristo en mí la esperanza de gloria. Tú que nos estás viendo en esta mañana, tú que le has creído a Cristo como Señor y Salvador, es ahora tiempo de que sea Cristo en ti la esperanza de gloria. Esperanza de gloria. Esperanza de volver a seguir hacia adelante. Porque yo sé que nos recordamos de ese tiempo de que todo nos salía bien, de que todo estaba bien, de que teníamos paz, de que teníamos sosiego. Y ya eso no existe. Porque tal vez abandonamos esa conciencia de ese Cristo en mí, la esperanza de gloria. Yo vengo a hablar de Cristo. Yo vengo a hablar de Jesús. Porque la persona de Jesús es el personaje que a través de toda la historia refleja paz,
refleja victoria, refleja trascendencia en la vida del hombre. Yo no tengo ningún problema con la ciencia, ni con las estrategias, pero yo necesito algo que cambie la esencia de un Dios que me dio a su imagen y semejanza, ¿sabe? Pablo fue liberado de ese naufragio. Yo quiero que usted se dé cuenta de esto. Pablo pudo haber muerto en aquel lugar. Él era preso. Él no estaban haciendo lo que él quería. Aquella tormenta se lo buscó la gente que no le hicieron caso a lo que Dios decía a través de Pablo. Pero Dios había decidido traer la realidad, el mensaje a los gentiles de que era en Cristo la diferencia. De que existe una diferencia grande cuando tú y yo le damos espacio a ese Cristo de la gloria. De que existe una diferencia cuando en medio de la enfermedad tú dices que por su llaga hemos sido nosotros curados. Porque tenemos que abandonar, óyeme bien, el egoísmo, la soberbia, el orgullo de pensar que con mi fuerza, sino que es con la fuerza de ese Cristo de la gloria. Que lo vil y menospreciado fue tocado por él para hacer una diferencia. Oye bien en esta hora. Tenemos grandes cosas en Cristo Jesús. Nosotros somos redimidos en Cristo Jesús. Hay alguien que pagó por nosotros. Hay alguien que paga por ti para que tú vivas una vida en abundancia. Nosotros estamos vivos en Cristo Jesús. Como dice Romanos 6:11. Nosotros somos receptores de gracia. Tenemos gracia por lo que Él hizo, porque no nos merecíamos esto, sin embargo, Él lo llevó a cabo. Él lo llevó a cabo, hermano querido. No se suponía que lo hiciera, pero lo hizo por el amor que nos tiene. Y esto podría sonar como un mensaje trillado, pero es un mensaje verdadero. El amor de Dios. Cristo Jesús. Somos herederos de la vida eterna. Somos librados de la ley del pecado y de la muerte, porque la ley de vida en Cristo Jesús nos hace libres de la ley del pecado y de la muerte. Somos separados, somos santificados en Cristo Jesús. Somos inseparables del amor de Dios, porque no hay cosa en lo alto ni en lo bajo, ni en lo ancho ni en lo estrecho, ni en lo pasado ni en lo presente, ni en lo futuro ni en lo porvenir, que nos pueda separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Sabe? Somos un cuerpo. Somos llamados a abundar más allá de lo que pedimos o entendemos. En Cristo Jesús. En Cristo Jesús. En Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Es en Cristo Jesús que tenemos paz. Es en Cristo Jesús que podemos vencer. Ah, pastor, ¿eso quiere decir que yo no me tengo que preparar? Claro que sí. Nos tenemos que preparar. Pero para rendir ante Dios esa preparación que tenemos y decirle, Señor, en Cristo Jesús te ofrezco esto, Señor. En Cristo Jesús podemos perdonar. En Cristo Jesús podemos amar y entregar la vida por otro. En Cristo Jesús. Y a veces se nos olvida y pensamos que es cuestión de estudiar tanto y tanto y hacer las cosas por la mente. Pero sin embargo, de lo vil y menospreciado, Dios lo deshizo por su amor. Bendito Dios en esta hora. Yo le ruego al Dios del cielo que sea el Espíritu Santo en que te da convicción a ti en esta mañana de lo que somos y podemos hacer en Cristo. Aquel hombre pudo haber encallado, pudo haberse muerto,
pero iba para Roma para hablar de lo que somos en Cristo. Y Dios preservó la vida. Aquel hombre, Pablo, levantó una cruz y dijo, predico a Cristo y a Cristo crucificado. Que nunca se nos pase de moda. Que nunca pretendamos cambiar y sustituir. Que nunca pretendamos, hermano querido, que se convierta esto en venir a ver unas pantallas o unos sonidos. Porque, ¿sabe? Un día Dios me dio una visión. ¿Y sabe lo que hizo? Me dijo, te quiero predicando con la Biblia en la mano. Porque esa es mi palabra. Porque a veces vamos a ver celebridades y nos olvidamos que la mayor celebridad se llama Cristo. Porque a veces nos damos a impresionar por sonido. Nos damos a entender que lo único que podemos hacer es bregar con unos controles o con unas cámaras o algunas cosas. Y se trata de Cristo y de lo que yo soy en Cristo y de lo que yo puedo hacer en Cristo. No se trata de estar 10 horas preparando un mensaje cuando que el mensaje principal que yo tengo que saber es qué es lo que yo soy en Cristo. Se trata de apreciar, de poder hablarle a alguien que está dañado, enfermo, que está triste, que está desilusionado. Empezar a hablarle de que en Cristo se puede hacer las cosas. Celebrar con alguien que en Cristo puedo tener un nuevo matrimonio, puedo tener una segunda oportunidad. Que en Cristo tal vez fui un ladrón toda la vida. Toda la vida fui un ladrón. Pero un día me arrepentí. Y el hombre de la cruz del medio me dijo, este mismo día estarás conmigo en el paraíso. En Cristo. En Cristo. El mayor tesoro que tenemos nosotros fue un varón de dolores que no tuvo ser Dios como cosa que aferrarse. Y si es que aún así quieres asegurarte de que le estás apostando a la mayor de las inversiones, que tiene el mayor retorno sobre la inversión, escúchame bien. Yo siempre digo que yo soy una persona ambiciosa. Porque yo tuve que decidir de dónde yo quería mi ambición, de dónde yo quería mis cosas. Y hermano querido, no hay retorno más grande que lo que da Cristo en la gloria. No hay retorno más grande que la paz de Dios. No hay retorno más grande que saber que en mi casa, yo y mi casa serviremos a Jehová. Y que tal vez no será perfecta para los estándares de la gente, pero Cristo vive allí. Pero yo le abro la puerta y yo le pido perdón y yo le digo, Señor, yo no sé mucho, pero lo que sé te lo doy para que tú te glorifiques, para que personas entiendan que mis hijos te amen, Señor, porque tú mereces ser amado. Y a veces preferimos el mollero, la impresión, nuestras hormonas, todas esas cosas de dopamina, serotonina y todas esas cosas. Nos dejamos llevar por eso, cuando que Él se llama Jesús. Y yo he venido a derramar mi corazón en este día, en este lugar. Porque Dios me ha dado claro, es en Cristo, amigo mío, es en el Cristo. Yo morí por ti. Yo te amo tanto que yo decidí ir para que tú puedas estar bien. En Cristo Jesús. Yo le pido al Dios del cielo siempre que no sea yo hablando, Señor, que seas tú hablando. Que yo pueda estudiar muchas cosas y ver muchos libros y ver muchas cosas, pero todo se trata de Cristo. Todo se trata de Él, todo se trata del amor que hizo por mí, por ti, por nosotros, por el que está caído, por el que no está aquí en esta mañana, por el que está aquí también. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos hace libre de la ley del pecado y de la muerte. Escúchame bien. Escúchame bien. Dios tiró para adelante y dijo, yo voy a dar la vida por Carlos, por Luis.
por cada persona. Yo me voy a meter en esa cruz del Calvario. Yo voy a meter mi mano y la van a clavar, pero yo voy a meter mi mano porque yo te amo. Y lo hizo y él estaba tranquilo en su trono. Pero bajó y dice la Biblia que tomó forma de hombre. Nos queda a nosotros aceptar si estar en Cristo es importante. Nos queda a nosotros movernos en eso. Porque Él bajó. Nos toca a nosotros decidir si por fe morimos a lo que tenemos que morir para crecer a lo que tenemos que crecer. Es mi oración al Dios del cielo que la convicción de lo que somos en Cristo crezca en nuestra vida. Que como sociedad podamos nosotros, hermano querido, decirle al mundo, decirle a todas esas cosas que están pasando, decirle a todas esas cosas que están pasando, que si electricidad, que si ahora el ejército, que si la cuestión de las violaciones, hermano querido, que si la violencia entre los jóvenes, todas esas cosas pueden pasando, pero escúchame bien, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos hace libre a nosotros de la ley del pecado y de la muerte. Óyeme bien, a ti no te tiene que pasar, porque tú y yo nos insubordinamos en esta mañana ante lo que la ley de la vida, la ley del mundo dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús es la ley que tiene que gobernar nuestra vida en el nombre poderoso de que Él, sobre todo nombre, el nombre poderoso de Jesús. ¿Sabe? Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Por Dios, que te creó a su imagen y semejanza, que nosotros fallamos, pero nos quiere levantar a esa obra original. Por Él estamos nosotros en Cristo Jesús. Porque el amor de Dios es tan grande por ti. Óyeme bien, que te quiere sanar y nos quiere como estábamos originalmente y nos ha hecho sabiduría. Sabiduría. Tienen la sabiduría. La tenemos ahí. Está. Tenemos la mente de Cristo y la sabiduría de Dios. Justificación. Te quieren poner bien ante Dios. Con su favor, con su gracia, con su amor, bien ante Dios. No como el desobediente, no como el impío, no como la persona que no está bien, sino como alguien que cuando Dios te mira, lo que mira es la sangre de su Hijo lavándote. Santificación. Nos separa. Nos separa. Se separa a ti y a tu familia. Separa a ti y a tus hijas. Se separa a ti para cosas grandes y ocultas que ojo no vio, ni oído escuchó, ni ha subido a corazón de hombre. Esas son las cosas que están guardadas para los que le temen en Cristo Jesús. Y redención. Van a pagar por ese pecado que nos asedia. Por esa inclinación a hacer lo malo que tenemos desde hace mucho tiempo. Porque tenemos del cielo, pero tenemos de la tierra. Para que cada día vaya ganando esa intención de hacerlo bien versus lo que es actuar conforme a la carne. Pero todo eso pasa en Cristo Jesús. Y mi fe a través de estos mensajes es que tú y yo entendamos, hermano querido, lo que somos en Cristo. Que nosotros empecemos a dejar de ser algo que no tenemos que ser para empezar a vernos como Dios nos ve en Cristo Jesús. Y tú y yo comenzaremos a pasar a otro nivel y cosas empezarán a ocurrir en tu vida porque ya no se trata de mí. Pablo decía, con Cristo he sido juntamente crucificado y ya no vivo yo, vive Cristo en mí, y lo que vivo ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios que se entregó a sí mismo por mí. ¿Cuántos le dan un aplauso a ese que se entregó por ti en cada momento?
tal vez tu vida está zozobrando en un barco frente a una enfermedad, frente a las olas y el viento de la enfermedad y el desahucio. Tal vez tu vida, tal vez tienes que ir a un lugar para defender lo que tú crees. Pero escúchame bien, lo hacemos a la sombra de una cruz. A la sombra de una cruz, de un hombre que murió en la cruz del Calvario. Sabemos que esta palabra bendijo tu vida grandemente. Si vives en Puerto Rico, te invitamos a que nos acompañes a los servicios que tenemos todos los domingos a las 10 de la mañana y los miércoles a las 7 de la noche. Esta palabra tocó tu corazón, te invitamos a que lo lleves a otro nivel, recibiendo a Jesús como Señor y Salvador. Repite esta oración y créala conmigo. Señor Jesús, te entrego mi vida en esta hora, creyendo que tú moriste por mí en la cruz del Calvario y resucitaste al tercer día conforme a tu escritura por el perdón de mis pecados. Acepto en mi corazón, ven a mí en el nombre de Jesús. Acompáñanos en la iglesia, permítanos caminar este camino contigo para tu bendición en el nombre de Jesús.